Si ustedes se fijan, es un poquito más medial y llega hasta la falange distal. Y el otro cosito que se forma de la tabajera es el extensor corto, que ahorita lo vas a mencionar. Pero sí es importante que ustedes lo identifiquen porque es una lesión frecuente por machetazo. Cuando está tomando una rama y le pega con el machete, rebota y la rama el machete le da en la muñeca. Y es común que se rompa, ya sea los dos o alguno de los dos extensores, y provocan una lesión incapacitante muy importante para la extensión del pulgar. ¿Qué más? Ya ahorita lo identificamos con anatomía topográfica. Ok, y el extensor corto del pulgar, este extensor está adherido a la membrana interósea, el cual también está en la parte posterior del radio, y este músculo, a diferencia del largo, que este se inserta en la base proximal del dedo gordo, tiene la misma ¿Tienes imagen acción del proximal? ¿Del cuál, doctor? Del proximal, del corto. Ese es el extensor largo. Y se inserta hasta la base de la falange. El largo se inserta hasta la falange distal del dedo gordo y el corto en la proximal. Bien, no tienes dibujito de eso, quiero decir. Ah, no, doc. Bueno, vale, sigue. A ver. Disculpen, ¿sí se están viendo las imágenes? Sí. Porque aquí en mi teléfono voy a ver si... Doc. Estamos viendo el extensor largo del pulgar. Es que ya... A ver, ahí. Se anda cortando un poco tu audio también. Sí, ya no se movió. ¿Estamos en problemas? Desconecta tus demás dispositivos si tienes. Ya se enojó. Ya cambió. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Ok, bueno, entonces estamos hablando sobre el músculo extensor corto del pulgar. Este músculo se adhiere a la membrana interósea y en la parte posterior del radio. Su tendón, a diferencia del extensor largo, que el extensor largo se inserta en la falange distal,
este se inserta en toda la base de la falange proximal. ¿Sí? En la base, perdón, de la falange proximal. Bien, está inervado por el nervio radial y Está mal tu audio. su acción es Te escuchas todo entrecortado. Fernando, checa tu conexión, se escucha cortado. La falange proximal sobre el metacarpio. Caído. No. No, doctor, es que creo que Está muy- su Pues internet aquí en la está- compu la tengo. Pero ponerlo con tu cel, el micrófono y con la compu. No, la- oigan, ¿por qué no alguien le proyecta las diapos y que nada más Estás él disponible. haga su audio? El problema es el audio. Dile ahí en tu casa que no usen el internet ahorita. Oigan, o ¿por qué no alguien le proyecta las diapos y que nada más haga su audio para que... Mándalas. Mándenlas y si quieren las pongo ¿Me yo. escuchan? ¿Me escuchan? Hey, Fernando, manda tus diapos para que te las proyecte alguien más y tú nada más habla tus diapos. Ok, voy. ¿Me escuchan bien ahí? Ya, ahí sí. Ok, entonces ahí ya no falla, Doc, pero Bueno. sí la cámara ya no la voy a poner. Porque Ya donde te está conocemos. No hay problema, ya te perfecto. Bueno, entonces, estamos hablando sobre el extensor de corto del pulgar, que creo que ya nos quedó claro. Y vamos a hablar sobre el músculo abductor largo del pulgar. Entonces, ¿ya vieron dónde están? Porque esa es pregunta como del pasillo, ¿no? Te agarra el médico del servicio, te pregunta, ¿dónde está tu extensor largo del pulgar? El extensor largo es el que está más hacia el, ¿cómo se decirlo? Hacia el centro de la mano, más hacia cubital de la fosita o la tabaquera anatómica. Este pocito. Se hace en el dedo gordo hacia atrás, se hace un canalito aquí, un pocito. El pocito está formado por el lado medial, por el extensor largo. Si lo tocan el extensor o hacen tensión, van a sentir que llega hasta la falange, se siente la cuerdita aquí en el dorso del dedo gordo, el dedo pulgar. En cambio, el extensor corto es más lateral y nada más llega hasta acá. Cuando ustedes tengan un paciente y se secciona uno de los tendones, dependiendo cuál sea, es la limitación o la incapacidad que va a tener el paciente, ya sea para extender el pulgar o para extender todo el dedo. Cuando es el extensor largo es más notorio porque el pulgar queda flexionado. Cuando es el extensor corto, la tracción es en toda la sustituye el extensor largo y puede seguir funcionando bastante bien. ¿Qué más? Ahora sí síguele. Y los dos por el radial. Sí. Síguele. Luis. Sí, Doc. Mi internet no me está ayudando nada. Está grave tu internet. Ahora sí está fallando, Doc. ¿A quién le puedo enviar mis diapos ahí por WhatsApp, porfa? Gusto dijo que te iba a tirar, pero... Mándame a mí. Mándalos al grupo. Sale. Mira, es que casi estás bien lejos de tu internet, güey. Familia Castillejos y solo una rayita. En otra casa. Está robando internet. Estoy robando internet. Es ya muy poca señal, por eso.
Canceló su internet del vecino, güey. Dile Ya al no vecino pagó. que sí es tan amable de apagar su computadora porque no te deja dar la clase. Bueno, preguntamos, ayer quedó como tarea nuevamente lo del síndrome comportamental. Y también preguntó el jefe si querían que diera el tema, que alguien lo diera. No sé si alguien tenga una duda o alguna inquietud acerca de eso. Todos entendieron porque es común. Esto lo vamos a retomar cuando veamos fracturas del niño y también cuando veamos fracturas de tibia. Pero si hay alguna duda ahorita. ¿Existe algún orden de aparición de los síntomas, doctor? Sí, dolor. Ajá. El primer síntoma o signo, si lo mueves el dedo, es dolor. El dolor o incapacidad para extender la mano. Dice el paciente, me duele mucho, pero está con los dedos así. Pero si me estoy más o menos quieto, el dolor no es tan intenso. Pero si quiero extenderlos, ahí me está doliendo mucho. Y si tú le tratas de estirar los dedos, le duele muchísimo el antebrazo, no la fractura. Entonces ahí debes sospechar ya de un síndrome comportamental, cuando es incapacitante la capacidad de extender los dedos. Es muy común después de manipulaciones, de intentos de reducción cerrada, colocación de una férula o un yeso circular, peor cantidad porque está usando al antebrazo, el paciente le duele mucho. Tanto es que al paciente le debes decir que esté moviendo, terminando de colocar el yeso, le dices, mueva su mano. Y el paciente en ese momento tal vez sí tenga posibilidades de moverla, pero en la tarde te habla por teléfono o en la noche, ya no aguanto el dolor de la mano, está hinchadísima y la tengo así la mano, no la puedo extender, me duele mucho. Quiere decir que los músculos palmares, los músculos anteriores del antebrazo, están muy contracturados y eso provoca que no pueda estirar los dedos. Hay que quitar el yeso. En la pena, aunque haya quedado bien reducida, bien acomodada, se debe retirar el yeso. Y esperas a que haya pérdida de sensibilidad, que haya retardo en el llenado capilar. ¿Qué otra cosa hay? ¿Pérdida de pulso? ¿Eh? Pérdida de pulso, parestesias. Y parestesias, o sea, pérdida de sensibilidad, o hormigueo, disestesias, etcétera. Ya estás en problemas porque la isquemia ya es, ya se estableció. Y ya el pronóstico es más sombrío y ahí sí hay que abrirle la... En la siguiente, YouTube, por favor. Ahora sí ya, Luis. Ya, doc. Gracias, doc. Sí, next. Bueno, esa ahí como se ve, el abductor largo del pulgar. Esa podemos ver que sí se origina de la parte posteromedial del cúbito y la parte posterolateral del radio. Bien, y su tendón se inserta en la base del primer metacarpiano. Su acción directa es abducir, pues el nombre lo dice, inervado, igual por el nervio radial. En la siguiente, por favor. Quiere decir que cuando se daña el radial, le parte el cacho a muchos músculos extensores, tanto del pulgar como de todos los dedos, ¿no? Es un problema funcional importante. La siguiente, Abductor. Bien, ahora vamos a hablar sobre fractura de cúbito. Ya vamos a entrar al tema de fractura. Nos dice que el cúbito en la parte proximal se encuentra voluminoso a la parte media y distal, que es más delgado. Bien, en fracturas de cúbito van a ser por traumatismos directos. Por ejemplo, un paciente que cae con los codos, encima de los codos, la fractura más frecuente que se lleva es el olecrano.
Bien, y en pocas ocasiones recordemos dónde estaban las apófisis coronoides. Es muy difícil que haya fractura de apófisis coronoides, sin embargo, sí sucede. En la siguiente, por favor. La causa más común de fracturas de la apófisis coronoides es luxación de radio, de codo, del olecrano. Cuando el codo o el olecrano se sale, a la hora de deslizarse hacia atrás, es la causa más común de la luxación, rompe la punta de la cara anterior de su superficie articular, de la coronoides. Es ahí donde se fractura. O cuando hacemos el intento de reducción de esa luxación del codo. Entonces, es poco frecuente cuando haya luxación, sí hay que sospecharla, pero no es tan grave. Cuando se reduce otra vez el codo a su lugar, el fragmento generalmente se acomoda por la atracción de los ligamentos y los tendones, más los ligamentos, y se queda en su lugar y ya. La consolidación es bastante buena y ya habíamos visto que no le entramos por ahí porque exactamente ahí pasa la arteria donde se va, la arteria humeral que ya se convierte en radial y cubital. Entonces, no. Pero sí, el golpe directo en el codo es causante de esa fractura del olecrano, que ya la habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Bien, ahí podemos ver una fractura muy clara de olecrano. Siguiente, por favor. Y ahí, donde se puede ver una fractura de proceso coronoides. Apenas si se ve, sí. Ajá, es muy difícil tener tratamiento con cirugía en una fractura de procesos coronoides porque ahí está la bifurcación. Bueno, cerquita ahí está la bifurcación de la arteria braquial donde sale la arteria radial. Entonces, sí es peligroso, ¿no? Como complicación no se recomienda hacer una cirugía. Y no es necesario, no pasa nada que tenga esa fracturita, esa avulsión. Ok, siguiente, doctor. Siguiente, doctor. Bien, un cuadro clínico, ¿cómo va a llegar el paciente? Ahí nada más. ¿Cómo va a llegar el paciente? Va a llegar con como se ve ahí, la persona agarrándose el codo, pegando lo que es el antebrazo izquierdo hacia el pecho, con un dolor intenso. Se va a poder ver una gran deformidad, va a tener bloqueo articular, no va a poder ni flexionar ni extender. Y bien, vamos, si el paciente lo permite, ya que por el dolor vamos a poder palpar una diástasis. Como sabemos, el tendón del tríceps braquial se inserta en el olecrano. Entonces, al tener la fractura y si hay desplazamiento, vamos a poder sentir como un hueco, o sea, una diástasis. El huequito se siente entre el olecrano que está acá arriba y la diáfisis, o sea, está hundido, y el mismo paciente dice, se me subió el huesito, porque el olecrano se asciende. No hay un gran bloqueo articular. El paciente logra mover un poco el codo. Sí le duele mucho, pero puede mover el codo, no está bloqueado, como dice ahí el término. Y es muy frecuente que se diastase o se separe. No es la regla. Hay fracturas del olecrano que no llega a ser tan intenso y el tejido blando mantiene el olecrano en su sitio. Y el paciente, en vez de ir con el codo tan doblado que se ve en la imagen, lo mantiene medio estiradito, medio extendido. Y esa extensión hace que el paciente evite que se desplace más. Si no hay desplazamiento, pero ustedes le doblan el codo intensamente, pues es factible que sí lo arranquen porque están jalando el tríceps.
Entonces, el paciente sí debe tener el codo, pues, más o menos en extensión, ¿no? Intenta tenerlo en extensión. Y después, por supuesto, se pone la equimosis. La equimosis no es al momento. Cuando ya hay equimosis es que ya tiene 1, 2 o tal vez 3 días de fractura. Pues no esperen a ver, no está morado, no, entonces no es fractura. No, pues es que se acaba de quebrar, pues falta que evolucione. ¿Qué más? Bien, se da muy frecuente en pacientes de la tercera edad, en niños que son muy traviesos, que andan de arriba para abajo, ¿verdad? También en la violencia intrafamiliar. Y es muy difícil que lleguen niñas con esa fractura porque pues son más seriecitas, son más calmaditas, ¿verdad? Casi no hacen travesura. Así como se ve la niña. Así como se ve ahí, pero no falta también una que otra que sí es bien traviesa. Es sumamente, es más, te puedo decir, Siguiente, Gusto. es rarísimo que se fracturen el olecranon los niños. Siguiente, por Los favor. niños se fracturan el codo. La fractura supracondil en el niño es muy frecuente. Y eso que vieron ahí el niño en la cama, es frecuentísimo que andan brincando en la cama y se les acaba la cama o el brinco fue muy duro y salen disparados hacia el buró o hacia la cuna del hermanito o algo y se golpean el antebrazo y se rompen, pero no el olecranon. Hacen una fractura supracondil. Es raro que el niño se fracture el olecranon como tal. Y puede existir, insisto, medicina no es perfecta, pero no es lo común. O sea, cuando veas un niño con una deformidad de codo, no pienses en fractura de olecranon, piensa en fractura supracondil. Ya lo vamos a ver en su momento cuando veamos fracturas en niños. Bueno, ¿qué más? En examen radiográfico nos dice que no es necesario mandar a hacer una proyección anteroposterior, ya que los huesos se superponen. Entonces, el examen radiográfico que se manda a hacer es en una posición lateral para poder visualizar bien una fractura de olecranon o de apófisis coronoide. Muestra la imagen, por favor. Ahí vemos una fractura de coronoides, donde está encerrado con el amarillo, círculo amarillo. Siguiente, por favor. Y pues se puede ver bien la fractura de olecranon. Ahora, sí, tómenle radiografía AP, aunque esté ya el diagnóstico clavado, que es una fractura de olecranon, tómenle una radiografía AP. Por ejemplo, ahí yo veo lesionado la cabeza del radio. Tal vez sea una imagen sobrepuesta. Ups, me quedé sin pila. Ching. Voy a conectar. Me quedé sin pila. No se preocupe, Doc. A ver. Conéctalo ahí, por favor. ¿Verdad? Siguiente, por favor, Guto. Otra. Bien, como tratamiento, ¿verdad? Nos dice la guía de práctica clínica que se va a dar un tratamiento conservador y nos da estos criterios que tiene que tener
una fractura con una angulación no más de 10 grados, que no sea multifragmentaria. Se le aplica yeso braquiopalmar y se tiene que mantener en constante vigilancia. O también el tratamiento quirúrgico con osteosíntesis, con 2 clavillos, y nos decía ahí la técnica Dobenque, ¿no? Que había mostrado Cañas, el amarre de 8. Y bien, cuando hay fracturas de procesos coronoides, lo más factible es el tratamiento conservador de yeso braquiopalmar. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, y complicaciones, va a tener una pérdida, una limitación funcional, pérdida de la flexión y extensión, se puede formar una pseudoartrosis, y lo que nos dice ahí que para hacer una cirugía en apófisis coronoides, pues como complicaciones es muy peligrosa por los vasos que tienen alrededor de ahí. Bien, la siguiente, Gusto. Ok, ahí podemos ver que hay una fractura de húmero con un cabalgamiento y hay luxación de cabeza de radio. Bien, aquí esta patología es la patología más frecuente, que se llama como fractura luxación de Monteggia. Siguiente. Y el tratamiento siempre va a ser cirugía ahí en esa fractura. Osteosíntesis. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar sobre el tercio medio distal. Como sabemos, ahí va perdiendo el grosor del hueso cúbito y se va tornando más delgado. Nos dice que aquí en este tipo de fracturas puede ser directo o indirecto, y se puede haber fracturas multifragmentarias. Siguiente, por favor. Bien, en cuadro clínico, cuando hay fractura del tercio medio, nos dice que vamos a poder ver ahí una pequeña deformidad, como se ve en la imagen derecha. Va a tener pérdida de la muñeca, control de la mano, va a tener dolor, va a haber edema, y es muy frecuente ver ese tipo de deformidad en los pacientes que tienen fractura en el tercio medio del cúbito. Siguiente, por favor. Espérame, Luis, espérame. En este caso, no hay mucha deformidad si el radio está íntegro. El cúbito, cuando se fractura, para empezar, es generalmente estas lesiones diaficiarias son específicamente por traumatismos directos. Cuando te caes y tu brazo contacta con una piedra, el borde de la banqueta, o alguien te da un garrotazo y metes el antebrazo, lo que recibe el impacto es el lado cubital del antebrazo, y pues es el cúbito el que se golpea. Pero si el radio está íntegro, no hay razón de que esté muy angulada, muy desplazada o menos cabalgada. Cuando vean un cúbito angulado, desplazado, cabalgado, busquen, pero muy intencionalmente, una lesión del radio, ya sea una fractura del radio también, o una luxación proximal, y ya se vuelve una fractura luxación de Monteggia. Pero deben buscar. Normalmente, si el radio está en su lugar, el cúbito no tiene por qué cabalgarse o angularse. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una deformidad, hay dolor, hay limitación, el paciente se toca el antebrazo y debes pensar, ¿qué le pasó? Pues es que me caí y mi brazo chicoteó, cayó de lado y sentí que tronó, se oyó un chasquido. Entonces ya sospechas de la fractura del cúbito.
pero no hay una gran deformidad. Incluso me atrevo a pensar que el dolor no es tan severo, no es tan grave como cuando los dos fragmentos están sueltos, que eso permite que los tejidos aledaños se muevan, se presionen, se estiren y causen más dolor. ¿De acuerdo? Entonces, solo cúbito no duele tanto. Ok. Doctor. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, ¿cuál era el nombre de cuando se fracturan ambos huesos? Ya recibe el nombre de, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía? Montegia, no. Montegia. No. Cuando Ajá. se fractura el cúbito y se luxa la cabeza del radio, eso se llama fractura luxación de Montegia. O lesión de Montegia. Es fractura de cúbito con luxación del radio. Si pueden regresar la imagen a donde se ve la radiografía de ese tipo de fracturas, por favor. Esa. El radio normalmente debe coincidir con la esferita del cóndilo, o sea, del húmero. Si el radio en AP o en lateral no coincide con esa bolita que se ve ahí, esa ruedita en la imagen lateral del húmero, está luxado el radio. Y miren el cúbito cómo está todo angulado, todo desplazado. Entonces sí hay una razón de que el cúbito se mueva tanto. Hay otra imagen anterior a esa, en una AP creo. Esa. Mira cómo se ve el cúbito angulado, cabalgado, y el radio se ve pues casi articulando con la epitróclea, ¿no? Con el epicóndilo, es un desplazamiento lateral bastante estéreo. Entonces, sí, tómenle radiografías a todos los pacientes con lesión del codo, por supuesto, tómenle radiografías AP y lateral. Y si es niño, tómenle también radiografías al codo contralateral, al codo sano. Porque en el niño, como está el cartílago el hueso en crecimiento, es mucho cartílago que no sale en la radiografía. Entonces tienes que imaginarte cómo está la proyección o las condiciones de la anatomía radiográfica. Entonces, en niños, AP lateral, bilateral. En adultos, aunque tengas ya clavado el diagnóstico, pídele una AP lateral. Y de todo el antebrazo, no así como se ve ahí el codito, todo el antebrazo. Que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más, Luis? Entonces, la parte clínica, eso ya lo vimos. Ahí, que no es un antebrazo precisamente lo que se fracturó ahí. ¿Qué más? Bien, en examen radiográfico, como dice el doctor, es muy necesario tener las dos proyecciones, una anteroposterior y una lateral. Siguiente, por favor. Ahí, según por lo que leí, es muy frecuente que cuando hay fractura de cúbito, también hay fractura de radio. No sé qué tan cierto sea, doctor. Me imagino que en personas que caen y de primera meten las manos. Entonces, no sé si en ese tipo pero eso sería por impacto directo, ¿no? No, puede ser indirecto. Ok. Es muy común en la patineta. O te resbalas, la señora se resbala en el mercado, mete la mano y se fractura el antebrazo. Ya vamos a ver que las señoras, o los adultos mayores, para no ser tan selectivo, se fracturan fácilmente la parte distal del radio, la fractura de Coles. Entonces, no es tan frecuente la fractura de radio y cúbito. Pero cuando sucede, híjole, sí es un problema porque es generalmente quirúrgico el asunto. Cuando uno de los dos huesos está fracturado y el otro está íntegro, se puede dar tratamiento conservador. ¿Me pueden pasar la imagen anterior a esa, por favor? La radiografía esa. Fíjense, esta radiografía muestra una fractura de cúbito. Y además, un trazo ahí en la cabeza del radio, en el cuerpo del radio, en la parte distal del radio, esa. A ver si pueden trazar la línea donde está Es que yo ya me cambié el celular, por eso es más difícil de la mano.
ahí podríamos decir, ah, sí, tiene fractura el radio, pero si ven la imagen, hazla más, en el radio, el cúbito, perdón, está cabalgado en la imagen de la derecha, viendo solo la imagen de la derecha. Pero si ustedes le toman radiografía en el codo, como se ve en la imagen de la izquierda, se dan cuenta que el radio no está en su lugar. Y eso permitió que se hiciera un cabalgamiento del cúbito. Entonces, insisto, cuando esté luxado, perdón, cuando esté fracturado el cúbito y cabalgado o muy angulado, hay algo que está ocasionando inestabilidad del antebrazo. Y ese algo es luxación del radio o fractura del radio. Ahora, en las fracturas de radio y cúbito, generalmente son por caídas, la fractura es indirecta, pero puede ser también, por supuesto, por golpe directo. Igual, se resbala, mete el brazo, cae el brazo como en chicotazo y se impacta sobre una superficie dura y eso provoca que se fracturen los dos huesos. En los niños sí es frecuente la fractura radiocúbito, fractura sin rama verde incluso, y eso provoca que se doble y se fracture de un lado el hueso y el niño llegue a casa con el brazo chueco, el brazo deformado. Entonces eso es una fractura de radio y cúbito. Ahora sí, síguele Luis, por favor. Ok. Siguiente, por favor, tú. Bien, y tratamiento de igual manera nos pide yeso braquiopalmar, están en vigilancia y que no sea una fractura multifragmentaria. También está el tratamiento de cirugía con osteosíntesis. Nos dice que se utiliza placa de media caña o placa de 3.5 recta, angosta y tornillo. Eso ya es traumatólogo. Ah, ok, doc. Y pues centros medulares, pues bronca igual. Hey. Trauma. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre fractura de radio. La diferencia entre cúbito es que el cúbito es más prominente en la parte proximal y aquí el radio es más prominente en la parte distal. Ahorita vamos a hablar sobre la proximal, como ya sabíamos que estaba formada por la cabeza, cuello y tuberosidad de radio. Bien, aquí no encontré una fractura de forma fisaria en la cabeza del radio. Entonces, ahí en la imagen de la izquierda se puede ver una fractura fisaria en la porción distal del radio. ¿Ven esa fisurita? Esa se ve en la cabeza, exacto, en la cabeza del radio. Entonces, no, también... Es en la parte distal del radio, una metáfisis sí. Distal. Ah, no sí, doctor, pero no encontré una imagen así, para darlo como ejemplo en la cabeza del radio. Entonces puse esa nada más para que... Ah. O sea, hay que trasladarse mentalmente a la parte próxima. Es que no encontré dos. Ay, bueno. ¿Cómo lo va a ver? Bueno, ¿qué más? Y también puede tener fractura multifragmentada la cabeza del radio. Siguiente, por favor. Bien, pues el cuadro clínico del paciente va a tener dolor. Aquí nos dice que tiene un bloqueo en la flexión y extensión y no va a poder hacer la acción de pronación y supinación. Y en examen radiográfico nos van a pedir unas proyecciones anteroposterior y lateral, pues para tener una imagen amplia de la fractura. Siguiente, por favor. Bien, tratamiento. En las fracturas no desplazadas se va a tratar con yeso braquiopalmar. Si hay fracturas muy desplazadas, osteosíntesis con clavillo
Y en caso de que sea una fractura multifragmentada, sí se ocupa la prótesis de la cabeza del radio. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando el radio se fractura en el extremo próximo y es multifragmentada, que no se puede armar otra vez la cúpula radial, se prefiere retirar y poner una prótesis de Swanson. Es poco frecuente, generalmente con que se la quites es suficiente, pero si el paciente siente mucha inestabilidad, acuérdense que el radio es el que le da el tope o el poste de tensión en valgo al codo. Cuando el codo se va severamente en angulación, el codo propiamente se angula hacia medial, hacia el centro del cuerpo, hacia un valgo forzado, y es cuando se fractura la cabeza del radio. Cuando esto es muy severo, pues hay que quitarlo. Pero cuando el paciente siente aún inestabilidad después de esta cirugía en la cual se quitó la cabeza del radio, pues se le pone una prótesis de Swanson. O se trata al momento, ¿no? ¿Sabe qué? Vamos a intentar hacer una reducción de la fractura esta de su cabeza radial, pero si no se puede, vamos a quitar los fragmentitos y vamos a poner de una vez la prótesis de Swanson. Y queda así como se ve en la imagen. Doctor, ¿cómo se llama la prótesis? Disculpe. Swanson. Ah, gracias. Donde dice osteosíntesis con clavillos o tornillos, ese es un tobillo, no es una muñeca o no sé qué quisiste poner ahí. Ese es un codo, eso sí, pero la imagen de arriba, donde dice osteosíntesis con clavillos, Sí, esa es un tobillo, ¿no? Para que le pongan atención porque luego nos cisca, nos desvía. Como eso que nos pusiste la fractura distal de radio, y nos hablas de cabeza, nos confunde, nos cambia nuestra proyección mental de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, generalmente el tratamiento con fracturas de cabeza de radio, si no está muy angulada, se puede quedar así. Pero ustedes tienen la obligación de diagnosticar la fractura del radio y enviarla con el traumatólogo. El traumatólogo ya va a decidir, ¿saben qué? Sí, tiene razón este doctor Luis es buenazo, porque diagnosticó una fractura de cabeza de radio que no se le va a hacer nada, por eso le vamos a poner una férula o un yeso braquipalmar, 2-3 semanas, y después a mover el codo para que no se fibrose. O sí, hay que operarlo, le vamos a quitar esa cabeza de radio que se hizo pedazos, se hizo multifragmentada, y le vamos a poner una prótesis, o la vamos a dejar así. ¿Cuál es el problema de dejarla sin prótesis? Que el codo queda más inestable, como que se va. Si tú te quieres apoyar con el codo en extensión, sientes que se te luxa o se te desplaza hacia medial, o sea, se hace en valgo la articulación porque no tiene el soporte lateral de la cabeza del radio. Bueno, ¿qué más? Entonces, ya entendimos la parte proximal del radio. ¿Qué más, Luis? Bien, en el tercio medio nos dice que en esta región se producen de forma directa o indirecta y los trazos de todas las variedades generalmente tienen rotación en los fragmentos. En el cuadro clínico, pues va a tener dolor intenso, edema y pérdida de control del antebrazo. Siguiente, por favor. Ahí es muy importante la evaluación de la fractura del radio. Aunque el cúbito esté íntegro, tal vez el radio no esté cabalgado, no esté angulado, pero sí está rotado. Acuérdense que hay músculos supinadores y pronadores, y cuando no tienen la resistencia de los músculos, ¿cómo se llaman? Los que van en contra de ese movimiento. Antagonistas. Antagonistas, los músculos antagonistas, si no tienen ese control, se rota el hueso. Entonces, casi siempre hay que operarlos. Cuando hay fractura de cúbito, como es un hueso rígido, fijo, que no tiene rotaciones, no hay tanto problema de tratarlo conservadoramente. Pero si el radio es el fracturado, aunque no haya luxaciones ni lesiones agregadas, es más mejor operarlo para hacer la desrotación y poner los fragmentos en su lugar. Y además es más fácil porque no se está
girando. Entonces, el tratamiento con el radio es más quirúrgico que con el cúbito. Por eso, porque rota. ¿Qué más, Luis? Ahí hay una imagen que me interesa que me platiques. Bueno, ahí pues pasándonos al examen radiográfico, sí es necesario pedir 2 proyecciones, la anteroposterior y lateral, ya que como las fuerzas musculares provocan la angulación de esa fractura. Y ahí vemos fractura de radio y de cúbito. Siguiente, por favor. No, yo veo fractura de radio y luxación distal del cúbito. ¿Sí ven cómo el cúbito está mirando para Chiapas? Sí, Doc. Pues esa es una luxación. Ah, sí, Doc, yo hablaba de la derecha, imagen derecha. Ah, no, pero es que ahí ya me estás hablando de los 2 huesitos, de radio y cúbito. Sí, Doc. Y ahorita estamos hablando de la izquierda porque es solo de radio. Pero esa fractura de radio con luxación de cúbito distal tiene un nombre. Como las proximales de fracturas de cúbito con luxación de radio se llama Montegia, estas que son exactamente al revés, fractura distal radio con luxación distal del cúbito, se llaman Galeazzi. ¿No lo vas a mencionar al rato, no? No, Doc. Bueno, esa es igual pero diferente. Se fractura el radio y se luxa el cúbito distal, es una fractura de Galeazzi. Se fractura el cúbito proximal y se luxa el radio proximalmente, es Montegia. En las radiografías que ustedes pidan, siempre deben pedir la zona anatómica completa. Por ejemplo, aquí en las 2 imágenes que vemos en la izquierda, no se ve el codo. Y es importante tener la radiografía integral, más cuando el traumatismo fue severo, fue una volcadura, que no sabes qué tan duro fue el trancazo, pues debes investigar que toda la extremidad esté íntegra. En la de la derecha sí, se ve, es un niño, tiene fractura de la diáfisis de ambos huesos y sale el codo y sale la muñeca. Así debe ser. Entonces, AP y lateral de antebrazo. Así la deben pedir. No es AP y lateral del tercio medio o la muñeca o la parte que ustedes vean más deformada. Pidan de toda la zona anatómica. ¿Qué más? Siguiente, doctor. Bien, y el tratamiento nos dice que va a ser el mejor la osteosíntesis con placas de media caña y tornillos. Es mucho mejor. Es poco frecuente en el adulto dejar un radio y cúbito sin operar. Les va mal, generalmente les va mal. Puede ser que sí consolide, puede ser, pero va a consolidar chueco. Va a tener limitación a la pronosupinación, o va a quedar en pseudoartrosis, o va a tener mucho dolor, mucha dificultad o debilidad en la extremidad. Entonces, las fracturas ideales, las fracturas de radio y cúbito, son quirúrgicas. Y es un cuento de operar un radio y cúbito. Hay que hacer 2 incisiones, abrir del lado radial, reducir la fractura, ponerla más o menos en su lugar, abrir del lado cubital, del lado medial, y localizar el cúbito, hacerle la reducción, y ya que están los 2 anatómicamente reducidos, ya poner los clavillos y la placa y los tornillos correspondientes. Es muy común que si haces, eso es bronca de traumatólogo, por supuesto, si haces una reducción del cúbito, lo dejas bien bonito y le pones los tornillos, vas al radio y lo quieres acomodar, como ya está fijo el cúbito, ya no puedes acomodar el radio. Entonces es ideal hacer la cirugía en ese mismo momento, reducir las 2 antes de fijarlas, antes de estabilizar. Pero eso es bronca del traumatólogo, es como algo anecdótico entre nosotros. ¿Qué más? Perfecto. Siguiente, por favor.
Siguiente. Bien, y ahora vamos a hablar sobre el tercio distal. Nos dice que esta fractura es muy frecuente en pacientes con osteoporosis, ya que tienen a caer, el traumatismo es directo, porque muchos pacientes caen y lo primero que ponen son las manos. Entonces, como sabemos que la porción distal del radio es más larga que la del cúbito, es la que recibe como que todo el impacto y es la primerita en tener la fractura. Como podemos ver en la imagen izquierda, ahí vemos una fractura del tercio distal. La podemos observar bien. Ese es un niño, vamos a ver después, se cocinan aparte, pero como ejemplo está bien, se fracturó en la de la izquierda, se fractura el radio, y en la derecha se fractura radio y cúbito. Ajá. Sí, ¿no? Sí, doc. Vale. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, y en cuadro clínico nos dice que nos da este ejemplo claro que se llama fractura y da la imagen del dorso de un tenedor. Pero ahí, doc, no me quedó claro si es solo cuando es fractura de la porción distal del cúbito o cuando es fractura de radio y cúbito, la porción distal. No, solo radio. Ah, ok. No lo mencionaste, no hablaste mucho de la anatomía distal del cúbito, bueno, de la anatomía de la muñeca en general, pero el hueso que articula con los huesos del carpo solo es el radio. Por eso cuando metes la mano, el impacto, la energía se continúa con el hueso radio y es el que se fractura. El cúbito sirve nada más de estabilizador, ayuda a fijar el antebrazo para los movimientos de pronosupinación que hace el radio. Entonces, aquí la condición de evaluación es que cuando veas esa fractura, quiere decir que el fragmento que está pegado a la muñeca se fue hacia dorsal. Y el antebrazo es el que está normal. O sea, en esa imagen que me estás mostrando, el antebrazo, que es el mango del tenedor, está bien. Donde se ensancha el tenedor es el fragmento que se rompió y se fue hacia palmar. Y ya el resto es la mano, los deditos, si quieres mencionar. Entonces, ahí la característica es que el fragmento fracturado, o sea, el fragmento distal del radio, se fue hacia el dorso, hacia dorsal. Y eso da la imagen característica de en dorso de tenedor, que es exactamente la fractura de Coles. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué más? Siguiente, tú, por favor. Bien, y en proyecciones radiográficas, importante la anteroposterior y lateral para poder visualizar bien la fractura. Y en tratamiento nos dice que da buenos resultados lo que es tracción y contratracción. Aquí este tratamiento le entendí que tiene que hacer tracción de las distintas porciones y luego hacer como ponerle un peso entre esas dos tracciones. A eso se le llama tracción y contratracción, pero no sé si realmente se haga eso. ¿Alguien entendió a Luis? No. No, doctor. No. Explícate, Luis, explícate. A ver. Mejor les explico yo. Espérame. Ok. Gracias, doc. Sí se hace tracción y contratracción. ¿En qué consiste eso? En que alguien, generalmente ese alguien, el traumatólogo o el huesero o el técnico en osteomuscular, jala la mano, específicamente el dedo índice y el pulgar, que es los dos dedos que están en dirección exacta con el radio. Al traccionar esto, el fragmento que está angulado hacia dorsal se puede ir acomodando por la tensión de los ligamentos dorsales.
los tendones dorsales de los músculos extensores. Bueno. Pero para que el traumatólogo o el huesero pueda jalar los dedos, alguien debe jalar del antebrazo o más bien del codo en sentido contrario. Entonces, generalmente se puede hacer de dos maneras. Uno es que el médico traumatólogo jale los dedos, esté vigilando cómo se va acomodando el fragmento desplazado y el ayudante con el codo en flexión a 90 grados lo agarra al paciente del húmero, de la cara del conejo, pues del bíceps, y hace contratracción, o sea, en sentido contrario a lo que está jalando el traumatólogo, para que el brazo, pues por supuesto, se mantenga en un sitio mientras el traumatólogo lo jalonea. Eso es tracción y contratracción. La forma un poco menos burda es poner al paciente acostado boca arriba, dormido para que sea más fácil la manipulación, con el codo a 90 grados, el brazo en abducción de 90 grados, esto es el codo, el hombro a la altura del codo, doblado a 90 grados, con los dedos viendo hacia el techo, acuérdense que el paciente está acostado, y se le amarra el dedo pulgar o se le atrapa el dedo pulgar en un aparato que se llama atrapamaridos, que es como un conito de malar, se aprieta esa malla, esa red especial, y se detiene, pues se atora y permite que ese dedo sirva de tracción. Y la contratracción, que es donde aplica lo que dijo Luis sobre un peso, un contrapeso que se pone en el brazo. Como el codo está doblado a 90 grados, ese contrapeso se pone en la cara anterior con puede ser una cubeta con agua, y eso va a traccionar hacia el piso el brazo mientras se amarra o se atrapa ese dedo hacia arriba, hacia el techo. Entonces, ahí el médico tiene las manos libres y puede manipular o ayudar a acomodar los fragmentos o el fragmento desplazado. Esa tracción es muy común, sí se usa, y es de la forma, podríamos decir, más fácil de hacer una reducción de fractura de coles. Se empuja el fragmento a su lugar, y ya que está en su lugar, incluso en ese momento se puede tomar radiografías de frente y de perfil para ver cómo se acomoda el fragmento, y si está en su lugar, ahí mismo se le puede poner el yeso. Esto debe ser más o menos rapidito porque pues, si se aprieta el dedo, si amarraste al dedo con un lacito, usamos mucho una venda de 5 centímetros y eso permite que hagamos la tracción adecuada y hacer la reducción. Pero no podemos tardar más de 10 minutos porque si el dedo se pone morado y luego les duele mucho el dedo por la presión, ¿no? Ya no le duele la fractura sino el dedo. Entonces, se hace la reducción, se pone el yeso y se hace una posición adecuada que yo creo que lo vamos a dejar para mañana. Ya nos echamos. Ya es la última, Doc, ya acabó. Ya, bueno, síguele entonces. Entonces, se hace tracción y se logra la reducción. Ok. ¿Qué más? ¿Ya? Ya acabó. Bueno, les pido de favor que revisen fractura de coles. Con doble L, colles. Sí. Y mañana lo discutimos porque quedó muy al aire. Ok, doctor. ¿Vale? Nos vemos mañana. Sí, doctor. Sí, doctor. Igual a las 8. Gracias. Igual a las 8, Gracias. por favor. Dale, Gracias, bye. Doc. Gracias. Bye. Buen día. Hoy casi nadie anduvo con su cámara. Si están durmiendo. Yo la quitaba cuando empezaba a cabecear.